Maussan Televisión presenta 7. Periodismo de investigación con Mauricio Vázquez. En México, el agua ya no es un recurso, es un conflicto. Un conflicto silencioso, profundo, que define economía, salud, seguridad, energía y hasta gobernabilidad. La nueva Ley General de Aguas, aprobada en fast track en medio de presión social y con debates inconclusos, promete garantizar el acceso al agua para todos. Pero quienes la han leído con detenimiento ven otra cosa. Ven centralización, ven nuevos controles, ven riesgos para comunidades enteras y ven un marco legal que puede definir quién decide, quién administra y quién se beneficia del agua en México. Esta noche en 7 vamos a explicar qué dice realmente la nueva ley, cuál es su problema más grave, por qué está dividiendo a legisladores, empresas y organizaciones civiles, y qué impacto tendrá en tu vida, en la economía y en el futuro político del país. Porque el agua ya no es un derecho, es poder, y quien controla el agua, controla el país. La nueva Ley General de Aguas surge para sustituir la legislación vigente desde 1992. La justifican con un argumento sólido. La crisis del agua en México exige nuevas reglas. Los acuíferos están sobreexplotados, los ríos contaminados, los sistemas municipales quebrados y la demanda urbana crece más rápido que la capacidad de suministro. En papel, la nueva ley promete 3 cosas: garantizar el derecho humano al agua, ordenar la sobreexplotación, castigar fuertemente el desperdicio y las extracciones ilegales. Pero el problema no está en el discurso, está en la estructura de control que introduce, porque esta ley concentra en el gobierno federal y especialmente en la Conagua las decisiones clave sobre concesiones, tarifas, sanciones y control territorial del recurso. Estados y municipios que históricamente administraban parte del sistema quedan subordinados. Para algunos, esto es orden, para otros, es centralización con riesgos profundos. México vive una de las crisis hídricas más severas de su historia reciente. 34 de los principales acuíferos están sobreexplotados. La Ciudad de México se hunde por la extracción excesiva del subsuelo. Monterrey ya vivió el día cero y en el norte del país la agroindustria consume más del 70% del agua disponible. La sequía, agravada por el cambio climático, deja a múltiples ciudades con cortes drásticos. Pero la crisis no es solo climática, es también política, económica y administrativa. Conagua ha sido señalada durante años por opacidad, corrupción, sobreconcesión y captura regulatoria por grandes empresas. Y aunque la nueva ley promete combatir la corrupción, en realidad otorga más poder a la misma institución que la ciudadanía acusa de fallas estructurales. La pregunta es obvia: ¿se está corrigiendo el problema o se está reforzando un modelo que ya fracasó? Uno de los cambios más polémicos de la ley es el nuevo régimen de concesiones. En teoría, es para ordenar el uso del agua. En la práctica, crea un sistema más rígido y más centralizado. El gobierno federal podrá negar concesiones a municipios incumplidos, cancelarlas de inmediato por riesgo al interés público, reasignarlas bajo criterios definidos internamente, imponer tarifas diferenciadas según prioridades nacionales. El problema es que varios conceptos quedan ambiguos. ¿Qué es interés público? ¿Quién define prioridad nacional? ¿Con qué criterios se cancelará una concesión que abastece a una comunidad entera? La falta de claridad genera miedo. Las comunidades rurales temen ser despojadas. Los municipios temen perder control sobre sus sistemas.
La agroindustria teme que el agua se convierta en instrumento político. El sector agrícola consume alrededor del 76% del agua del país, y esta nueva ley lo coloca bajo vigilancia estricta. Por primera vez, la ley permite revocar concesiones agrícolas por ineficiencia, pero no define cómo se mide esa eficiencia. El riesgo es claro. Los pequeños productores podrían ser castigados por no tener sistemas tecnificados, mientras los grandes consorcios, con capacidad para cumplir requisitos, consolidan aún más el control territorial del agua. Además, las concesiones podrán ser sujetas a revisión cada año, lo que introduce incertidumbre jurídica para inversiones millonarias. En resumen, el campo mexicano quedará vulnerable a una reconfiguración legal que puede favorecer a quienes ya tienen poder y debilitar a quienes no pueden competir. Nos vemos obligados a llevar una lucha mucho más fuerte para obligar al gobierno mexicano, primero, a que reconozca que hay un problema estructural en la producción y en la distribución de los alimentos, y por otro lado, que vean la necesidad de rectificar. La nueva ley introduce esquemas de cobro basado en uso responsable, pero sin definir aún los rangos para cada tipo de usuario. En ciudades donde la infraestructura es ineficiente, esto abre la puerta para una injusticia. Usuarios podrían ser sancionados por uso excesivo provocado por fugas del propio sistema público. Además, las multas por desperdicio se incrementan significativamente, pero el problema es más profundo. La ley autoriza la instalación de medidores inteligentes y sistemas de suspensión automática del servicio. Esto plantea un escenario nunca antes visto en México: familias con cortes automáticos por variaciones de consumo, mientras los grandes usuarios pueden negociar tarifas, diferimientos y concesiones. La pregunta vuelve a surgir: ¿quién carga realmente con las consecuencias? Lo que se vende como orden puede convertirse en control. Lo que se presenta como modernización puede convertirse en herramienta política. Y lo que se plantea como justicia hídrica puede terminar concentrando el agua en pocas manos. Pero la nueva ley no solo afecta al campo, también cambia lo que tú, como ciudadano, te relacionas con el agua todos los días. Y ahí vienen uno de los puntos más delicados: el nuevo régimen de cobro, sanciones, control doméstico, y todo lo que se relaciona con el agua va a cambiar. Tenemos la oportunidad de hablar con el doctor en Administración Pública, el doctor Kamel Atiel Flores, experto en agua, en toda la problemática del agua en México y sobre todo en la frontera y en Chihuahua. Doctor, buenas noches. Muy buenas noches, Mauricio. Gracias por invitarme a 7. Doctor, ¿cuál es el problema estructural del agua en todo el país y particularmente en la frontera? ¿Cómo afecta? Mira, se debe a 5 razones fundamentales en México. La primera de ellas es el inexorable crecimiento poblacional. O sea, México ha venido creciendo hasta llegar a 130 millones de habitantes. En segundo lugar, por los efectos del cambio climático. Ya no tenemos las mismas precipitaciones pluviales que hace 2 o 3 décadas. El calentamiento global ha provocado que el cambio climático produzca sequías más prolongadas y más extremas. En tercer lugar, por el desperdicio que se hace en todos los usos del agua. En cuarto lugar, por la contaminación del agua contaminada que no es saneada, no está disponible. Y en quinto lugar, por la muy baja prioridad que los gobiernos de la República le han venido dando al tema hídrico. Esas son las razones por las cuales hay problemas con el agua. Agregaría una más: la falta de inversiones en todo lo construido y en la construcción de nuevas obras. Particularmente en Chihuahua hemos visto reclamos y detonadores políticos que podrían estar afectando
el norte del país. ¿Cuáles son las razones por las cuales estas tensiones se han incrementado? Yo creo que allí los efectos del cambio climático le han pegado duro al norte del país, al planeta en su conjunto, pero estamos hablando de Chihuahua en lo particular. Por ejemplo, la disponibilidad de agua no es la misma del año 2000 a la actual del 2025. Por ejemplo, en los distritos de riego de Chihuahua, antes se cultivaban 2 ciclos, el primavera-verano y el otoño-invierno. Por falta de agua, nada más se cultiva el primavera-verano. En segundo lugar, porque hay un compromiso que tenemos con Estados Unidos en el Tratado de Aguas de 1944, el cual pues ya, Mauricio, se llevan 81 años de estar cumpliendo con este programa, y los productores de Chihuahua, tanto el gobierno, los gobiernos estatales, han sido solidarios con la República, porque siempre hemos venido cumpliendo con la cuota que nos toca aportar a través del río Conchos, excepto en los últimos 4 años por una sequía que varió de extrema a severa y que no permitió que las presas, como es el estado actual, se llenaran para poder cumplir con el ciclo 36, que nos obligaba a dar 2.186 metros cúbicos al año. Hemos abonado solo 986 y debemos 1.172 millones de metros cúbicos como país. Chihuahua aporta a ese compromiso aproximadamente el 58%. Entonces, el pago del tratado, podemos, en relación a las declaraciones que hizo el presidente Trump antier, de que si no le pagan el agua, él va a implantar aranceles del 5%. Yo quiero decirte que en el tratado, en el capítulo 2, artículo 4, inciso D, ahí se dice que cuando hay extrema sequía en los tributarios mexicanos, en los ríos tributarios, se puede recorrer al quinquenio siguiente. ¿Se podrán repetir conflictos como el que se dio en la presa de La Boquilla? Lo que dice el tratado, literalmente es de que se pagará con los excedentes que haya del río Conchos. No dice que con las presas, con la presa La Boquilla. La presa La Boquilla se construyó en 1916. Acaba de cumplir 109 años. O sea, no estaba metida en el tratado. Estamos en una situación hídrica crítica en todo el norte del país. Mira, las 2 presas internacionales con las cuales también se paga el tratado, que es la Falcón de Tamaulipas, la Falcón de Coahuila y la Amistad de Tamaulipas, una trae el 11% y el otro creo que trae como el 14 o 15. ¿Realmente quién administra el agua? ¿Quién la gobierna? ¿El Estado, los agricultores o los intereses económicos? Como se ha venido haciendo, de acuerdo a la ley que prevalecía hasta hace unos días, que es la Ley de Aguas Nacionales de 1992, se hacía en una forma coordinada entre el gobierno mediante Conagua y mediante la gobernanza del agua, Mauricio, que los usuarios del agua se conviertan en figuras jurídicas para que se hagan responsables del cuidado de la misma. Con la aplicación de la nueva ley hay otro tipo de interpretaciones que se hacen, sobre todo en materia de la transmisión de derechos de concesión. En medio de la crisis hídrica en México, el agua volvió al centro del debate internacional tras declaraciones de Donald Trump, quien afirmó que México le debe agua a Estados Unidos y que además debe dejar de contaminar los ríos fronterizos. Sus palabras simplifican un problema complejo. No se trata de una deuda unilateral, sino de un tratado de aguas firmado en 1944, que establece obligaciones mutuas entre ambos países. México entrega agua del río Bravo, Estados Unidos del río Colorado. El cumplimiento depende de ciclos, disponibilidad y sequías extremas, como las que hoy afectan al norte del país. El problema es real. México ha tenido dificultades para cumplir en años críticos.
y eso abre la puerta a presión política desde Washington. México continúa violando nuestro Tratado Integral de Aguas, y esta violación está perjudicando gravemente a nuestras hermosas cosechas y ganado de Texas. México todavía le debe a Estados Unidos más de 800,000 acres pie de agua por no cumplir con nuestro tratado durante los últimos 5 años. Estados Unidos necesita que México libere 200,000 acres pie de agua antes del 31 de diciembre y el resto deberá entregarse poco después. Hasta ahora, México no está respondiendo y esto es muy injusto para nuestros agricultores estadounidenses, quienes merecen esta agua tan necesaria. Por esta razón, he autorizado la documentación para imponer un arancel del 5% a México si esta agua no se libera inmediatamente. Cuanto más tiempo tarde México en liberar el agua, más se verán afectados nuestros agricultores. México tiene la obligación de arreglar esto ahora. Gracias por su atención a este asunto. Donald J. Trump. En cuanto a la contaminación, ríos como el Tijuana y el Bravo sí representan conflictos ambientales binacionales aún no resueltos. En México, la sequía ya no es una noticia de temporada, es un nuevo clima normal, que está redibujando el mapa del país, y hay estados que están en la primera línea del golpe. En el norte, la presión es máxima. Chihuahua y Sonora llevan años con presas por debajo de niveles críticos y con acuíferos sobreexplotados. Ahí, la disputa no solo será por el agua para beber, será por agua para ganadería, agricultura y ciudades que crecen. Coahuila y Nuevo León, con polos industriales y poblaciones concentradas, enfrentan un riesgo claro: racionamientos recurrentes, mayor dependencia de infraestructura cara y conflictos por trasvases y pozos cada vez más profundos. En Tamaulipas, el estrés hídrico se mezcla con el tema fronterizo. Menos agua río arriba significa más tensión río abajo. En el noreste, Sinaloa, granero agrícola, tiene un problema particular. La sequía no solo reduce agua, también desordena ciclos de siembra. En el centro y Bajío, la crisis es más silenciosa pero igual de peligrosa. Zacatecas, Durango, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro dependen mucho de acuíferos. Y en el sur-sureste, aunque llueve más, el problema será distinto. Tabasco, Chiapas y Veracruz pueden alternar inundaciones extremas con periodos secos y contaminación de ríos. ¿Qué enfrentarán estos estados en los próximos 10 años? 1. Más conflictos entre sectores y regiones. 2. Más racionamientos urbanos y costos de bombeo y energía. 3. Pérdida de producción agrícola y alza de precios. 4. Migración por colapso de actividades rurales. 5. Y un punto clave: quien no invierta en fugas, tratamiento, reuso y tecnificación pagará la escasez no solo con sed, sino con inestabilidad social y económica. La nueva ley de aguas no es solo un documento jurídico, es un mapa del futuro político del país. Cada concesión, cada tarifa, cada sanción, cada intervención federal reordena el poder. El agua deja de ser un servicio y se convierte en un instrumento para gobernar. Lo que viene ahora explica por qué esta ley puede redefinir elecciones, coaliciones y conflictos en los próximos años. Durante décadas, la gestión del agua potable ha sido responsabilidad municipal. Con todas sus fallas, es un nivel de gobierno más cercano al usuario. La nueva ley redefine esta relación. Municipios deberán alinearse a nuevos planes integrales federales y si fallan en la administración, podrán ser intervenidos. Este punto es clave, porque los municipios pobres, que carecen de infraestructura y recursos, serán los primeros candidatos a intervención. Eso significa que las ciudades más vulnerables son también las que perderán autonomía más rápido. La centralización puede tener beneficios,
pero también puede convertirse en un mecanismo para reordenar políticamente el territorio. La ley reconoce el derecho de los pueblos originarios al agua, pero introduce un matiz que preocupa. Ese derecho está sujeto a compatibilidad con los planes hídricos nacionales. Es decir, los pueblos indígenas tienen derecho, siempre y cuando el Estado determine que dicho derecho no contradice alguna planificación mayor. Esto crea un conflicto directo con el Convenio 169 de la OIT, que obliga al Estado a consultar y obtener consentimiento antes de intervenir en territorios indígenas. La nueva ley ofrece reconocimiento, pero condiciona la garantía, un avance simbólico con un riesgo real. La discusión más polémica, ¿esta ley privatiza el agua? Técnicamente no. El agua sigue siendo propiedad de la nación, pero hay dos elementos que alertan. La participación público-privada en infraestructura se amplía. Grandes empresas podrán obtener concesiones largas a través de proyectos estratégicos. En un país con desigualdades tan profundas, una ley ambigua puede derivar en escenarios donde el sector privado aumente su influencia sobre el suministro. Y cuando el suministro depende de terceros, la población pierde poder de negociación. La aprobación de la nueva ley no fue un proceso técnico, fue un proceso político. Sectores empresariales presionaron para mantener concesiones existentes. Movimientos sociales exigieron protección para comunidades vulnerables. Gobiernos estatales pidieron mayor autonomía. Y el gobierno federal impulsó una visión centralizada de gestión hídrica. El resultado es una ley híbrida. Avanza en algunos frentes, retrocede en otros y deja múltiples espacios para interpretación. Y cuando una ley permite demasiada interpretación, permite también manipulación. En el siglo XXI, el agua es más valiosa que el petróleo. Define crecimiento urbano, desarrollo industrial, estabilidad social y seguridad nacional. Estados Unidos, Europa, China y Arabia Saudita ya consideran el agua un recurso estratégico. México está entrando en esa dinámica, pero sin la infraestructura ni la inversión necesaria. Y aquí está el riesgo mayor, una ley que centraliza el control sin garantizar transparencia puede derivar en decisiones discrecionales, en asignaciones políticas y en conflictos territoriales. Expertos anticipan 3 grandes conflictos. 1. Municipios contra federación, por intervenciones y pérdida de autonomía. 2. Campo contra industria, por redistribución de concesiones y sanciones. Y 3. Comunidades contra megaproyectos, por la capacidad del Estado de imponer proyectos de interés nacional. Cada uno de estos conflictos puede escalar en los próximos 5 a 10 años, y todos dependerán de cómo se aplique la ley, no de cómo está escrita. Para el ciudadano común, esta ley significa 3 cosas. 1. El agua será más cara. No por privatización, sino por infraestructura insuficiente y nuevos esquemas de cobro. 2. El servicio será más rígido, con medidores automáticos, sanciones por consumo y cortes inmediatos. 3. El acceso será político. Donde haya conflicto, habrá intervención. Y donde haya intervención, habrá control. El futuro del agua en México no dependerá de la ley misma, sino de quién la aplique y con qué intención. La nueva ley de agua que le llaman es que nos quita totalmente, nos deja indefensos 100%. La nueva Ley General de Aguas promete justicia, orden y sostenibilidad, pero deja abiertas puertas que pueden usarse para gobernar, presionar, negociar o castigar. En 7 lo decimos con claridad, no somos niños para aceptar discursos vacíos. Necesitamos leyes que protejan, que no concentren poder, y necesitamos gobiernos que administren, no que se apropien del agua, porque quien controla el agua
controla el futuro. Y el futuro no puede ser rehén de ninguna administración. Soy Mauricio Vázquez. Nos vemos en 7. Buenas noches y buena suerte. Encuentra todos los programas de Maussan Televisión en YouTube. Únete a nuestros nuevos canales: Misterio, Descubrimiento, Bienestar, Medio Ambiente y, por supuesto, sintoniza nuestra señal en vivo las 24 horas del día. Maussan Televisión. Buena televisión.